Muy bien, pues entonces vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo que va a ser especial, ya se lo puedo prometer, porque, bueno, por la materia que vamos a mirar, bueno, llamando materia a estos dos libros fundamentales de la palabra de Dios. Uno es el Evangelio de Lucas y el otro es nada menos que el libro de Génesis. Entonces, como tenemos que ajustar el tiempo bien y medirlo bien, lo que esta vez no voy a hacer es una lectura de todo el texto, porque esto ya nos comería una buena parte del tiempo que tenemos a disposición. Por lo tanto, les pido simplemente que hagan la lectura previa. Esto les ayudará a familiarizarse con el texto. Entonces, nos ahorramos esto. No es para menospreciar, por supuesto, el texto bíblico, es simplemente por razones prácticas, porque es algo que cada uno por sí puede hacer en casa. Bien, vamos a entrar ya directamente en la primera porción de estos versículos y antes quiero dedicar ese tiempo al Señor para que Él nos acompañe. Señor, te damos las gracias en este momento por tu presencia entre nosotros. Y gracias por este privilegio de poder enseñar tu palabra. Ayúdanos a entenderlo bien. Nos hemos propuesto un proyecto grande o dos proyectos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que esto sea de mucha bendición para muchas personas. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, bueno, el primer párrafo que es evidente que es la introducción y el propósito del escritor Lucas. Bueno, sobre Lucas no voy a decir mucho. Para aquellos que quieren ponerse al día, me imagino que los estudiantes tienen acceso por lo menos a esta primera lección sobre el libro de los Hechos. Entonces allí ya hablé de Lucas bastante. Entonces no voy a repetirlo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando del mismo autor. Y además es una obra de Lucas en dos tomos. Entonces hemos estudiado ya el segundo tomo y ahora nos toca el primer tomo. Y esto es muy interesante porque él mismo lo designa así. Y simplemente quiero mencionar de forma muy breve del tiempo y de las circunstancias. Van a ser solamente un par de comentarios porque es bastante fácil de entender. Con todo lo que vamos a poder sacar del texto, la probabilidad de que Lucas escribiese este evangelio en la ciudad de Cesarea es altísima. ¿Por qué? Bueno, porque era un tiempo, unos aproximadamente 2 años, donde el apóstol Pablo no podía viajar porque, como se acordarán, estaba confinado esperando finalmente su traslado a Roma. Entonces, era un tiempo idóneo para Lucas de escribir ese evangelio. Estamos, por lo tanto, hablando del final de los años 50 del primer siglo. Es un tiempo donde de todos modos ya está escrito el Evangelio de Mateo, está escrito el Evangelio de Marcos. ¿Por qué lo digo con esa convicción? Ahora no puedo entrar en detalles porque el tiempo se nos volaría, ¿vale? De momento simplemente me lo aceptan. Y no solamente esto, estos son los dos evangelios inspirados, pero había más no inspirados, ¿vale? Por lo tanto, ya había varios intentos de resumir esa enseñanza del ministerio de Jesucristo. Y Lucas aprovecha con toda probabilidad estos 2 años en Cesarea para hacer sus investigaciones. De Cesarea sería fácil viajar a Jerusalén. Un viaje incluso si vamos andando se hace en 2 días. Em, y para llegar a Galilea también es fácil hacerlo en cuestión de 3 días, fácilmente se viaja allí. Entonces, idóneo. Simplemente quiero resaltar y me voy a tomar un poco más tiempo para esos primeros 4 versículos porque son fundamentales.
Entonces, en primer lugar, él se dirige, como lo hace también en el segundo tomo, a un señor con el nombre de Teófilo, que era con toda probabilidad un romano, digamos, de alto rango en la administración. No sabemos qué alto, no sabemos más de ese hombre, pero es un hombre que ya previamente había recibido instrucciones. Lucas menciona ahí en el primer versículo que muchos ya han tratado de poner eso por escrito. Por cierto, aquí vemos un tintero con el instrumento correspondiente aquí abajo. De esos tinteros se han sacado unos cuantos, ¿vale? Es como un tipo de pluma, tanto de metal como de madera, o sea, de ambos materiales. Entonces, lo primero que Lucas hace, él subraya la fiabilidad y la claridad de las escrituras. En este primer versículo menciona que varios ya han intentado em, escribir sobre las cosas que han sucedido. Em, y ahora él enfatiza que esas cosas son ciertísimas. O sea, no solamente dice que son ciertas, sino ciertísimas. Quiere decir que no cabe ninguna duda de la veracidad de esto. Entonces, además aquí dice poner en orden. Entonces, Lucas es uno de estos que nos va a facilitar también, esto lo vemos luego en el versículo 3 también, el orden cronológico de las cosas, ¿vale? Porque a veces si comparas Lucas con Marcos o si lo comparas con Mateo, entonces nos damos cuenta que algunos acontecimientos pues no siguen el mismo orden, ¿vale? Entonces surge la pregunta, entonces ¿en qué orden siguieron? Bueno, al que hay que seguir en este caso es a Lucas, ¿vale? Los demás evangelistas agrupan los acontecimientos, bueno, tampoco pretenden que lo hacen por orden cronológico, pero agrupan los acontecimientos por contenido. Lo que hace Lucas es que él nos da un relato cronológico. Entonces, su relato es ordenado y basado en testimonios de testigos oculares. Luego veremos un ejemplo. Bueno, de hecho veremos dos ejemplos. Por ejemplo, la oración de María y la oración de Elizabeth. Entonces, claro, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién estaba presente? ¿Dónde estaba escrito esto? Bueno, esto solamente esas dos mujeres podrían haberlo sabido. Y por lo tanto, lo lógico es que Lucas les haya entrevistado, ¿vale? Como eso se hace hoy cuando se hace una cronología de ciertos hechos que han acontecido. Estamos hablando, por lo tanto, que Lucas involucra testimonios oculares. ¿Por qué? Porque Lucas, a diferencia de Marcos, a diferencia de Mateo, a diferencia de Juan, no era testigo ocular, ¿vale? Él lo investigaba, pero a Lucas no se le menciona en ninguno de los evangelios. Importante dato esto. Entonces, yo he puesto aquí la visión reformada, podemos ver la visión bíblica. Esto, en el versículo 3, nos asegura que las escrituras, por supuesto, también de parte de Lucas, él los ve como inspiradas y autoritativas. Entonces, dice aquí, ahí está la frase, después de haber investigado con diligencia, quiere decir, no solamente lo ha investigado con diligencia, pues procurando realmente sacar a la luz la verdad. Y ahí pone la frase, escríbetelas por orden, ¿vale? Quiere decir por orden cronológico. Y el objetivo es dar certeza a Teófilo sobre la fe y sobre la práctica de la fe cristiana. Y nos damos cuenta, de paso, que Teófilo ya ha recibido, o sea, él seguramente estaba como mínimo en la órbita de alguna iglesia, la cual no sabemos, porque dice Lucas aquí en el versículo 4, las cosas en las cuales ha sido instruido, ¿vale? O sea, no es la primera vez que Lucas escucha de esto,
pero lo que va a tener ahora es tenerlo por escrito, ¿vale? Ahí está la diferencia. Bien, entonces el método que Lucas usa es metódico, asegurando precisión teológica y fiabilidad histórica, ¿vale? O sea, Lucas, siendo médico, es un excelente observador. Esto es muy importante. Él está acostumbrado a esto. Y por lo tanto, vemos en el Evangelio de Lucas muchos detalles que en los otros evangelios no aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque él observa con ojo clínico, casi, podríamos decir esto. Y además, ese evangelio confirma las enseñanzas sobre Jesús y todas las cosas que han acontecido. Y obviamente, una vez más, el énfasis está sobre el tema de que todo esto es ciertísimo. Bueno, aquí simplemente para que nos hagamos una idea, el mapa, que no puede faltar en mis clases. Pues aquí vemos la ciudad de Cesarea, como ustedes saben, en aquel entonces capital de la provincia de Judea. Bueno, aquí no vemos los límites de la provincia. Aquí está Jerusalén y ahí está Nazaret, ¿vale? O sea, lo tiene cerca desde cualquier punto de vista. Y dicho sea de paso, bueno, para que luego no tenga que entrar en esto, aquí vemos el camino de Nazaret a Jerusalén o cerca de Jerusalén, que es el camino que con toda probabilidad María tomó para visitar a su pariente Elizabeth, ¿vale? Bueno, hay dos rutas posibles, una por el Valle del Jordán, la otra sería esta, más bien por ser más corta, opino que muy probablemente María habrá optado por esa ruta. Ahora, en el siguiente párrafo, que es el párrafo del 5 al 7, se nos presenta un matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Los nombres de ambos son muy interesantes. Zacarías viene de una raíz hebrea que significa Yahvé se acuerda. Y mira cómo se ha acordado Dios. Y Elizabeth, Elisheba, en hebreo viene de una raíz que significa mi Dios es Dios del pacto. Bueno, es una traducción un poco más larga, pero esto es el matrimonio que ahora vamos a tener por delante. Bueno, antes de entrar más detalles, esa foto se ha tomado desde el suroeste del lugar donde este matrimonio vivía, un lugar en las afueras de Jerusalén. Vemos allí, esto es Jerusalén, entonces desde allí donde ellos estaban, em, se podía acudir al templo fácilmente. Es muy interesante esto, porque Zacarías tenía que ir allí para prestar el servicio en el templo. La mayoría de los sacerdotes, los mejor situados, vivieron solamente a unos 500 metros, que serían unos 1500 pies, al sur del templo, ¿vale? En un barrio solamente ocupado por sacerdotes. Los que no podían estar allí estaban un poco más en el sur, en la provincia de Judea, pero que Zacarías vive allí, en esa zona, muy poco conocida, demuestra que estamos hablando aquí de un sacerdote muy humilde. O sea, no tenían obviamente la posibilidad de estar más cerca de Jerusalén. Bueno, esto sería, es un poco, no sé por qué le han puesto así, esto sería un sacerdote, ¿vale? Como en aquel entonces, em, con su barba, con su vestido blanco. Bueno, esto ya lo hemos visto cuando estudiamos otros libros. Y esto, como en el apartado se menciona de que por suerte le tocó a Zacarías de llevar a cabo ese ministerio, esos son unos fragmentos de piedras donde está escrito el nombre de algún sacerdote y esto se puso en una cesta y bueno, se sacaba. Entonces así quedaba establecido en qué
momento cada turno de los sacerdotes tenía que prestar servicio en el templo. Esto ocurriría 2 veces al año, ¿vale? Había 24 turnos y hay 12 meses, entonces obviamente a cada turno, y leímos que él era del turno de Abías en el versículo 5, a cada sacerdote con su grupo le tocaba prestar el servicio ahí en el templo 2 veces al año. Aquí tenemos el templo. Esto es el patio que ya hemos visto muchas veces cuando hablamos del libro de los Hechos. Hasta aquí podían llegar los hombres judíos. Esto es el patio de las mujeres y allí más fuera está el patio de los gentiles. Entonces, propiamente dicho, el templo se divide en 2 partes: el lugar santo, donde hay 3 objetos. El más importante en este caso es el altar de incienso, que está justamente delante de la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Aparte del altar de incienso, había también la menorá en la izquierda, y en la derecha estaba la mesa de los panes de proposición, ¿vale? Que eran 12. Bueno, igual fue ordenado esto como en el tabernáculo, ¿vale? No hay diferencia. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos de esos versículos del 5 al 7? Tenemos un matrimonio ya de edad avanzada, que humanamente hablando no tenían ninguna esperanza de tener hijos. Obviamente estaban sin hijos. Es una historia que en la Biblia se repite una y otra vez. Y Dios elige a Zacarías y a Elizabeth a pesar de su esterilidad, o tal vez precisamente por eso, porque eso nos muestra la elección divina y la soberanía de Dios. Dios no depende de las probabilidades humanas, sino cuando Dios actúa realmente, esas cosas quedan en un segundo plano. Nos recuerda también de que esa justicia viene por gracia divina. Es el resultado de la gracia de Dios, no la causa de su elección. Por todo lo que sabemos, era gente humilde, siendo sacerdotes, que era un gran privilegio, pero aún así, gente humilde. Y Elizabeth, como es obvio, durante toda su vida tiene que llevar sobre sus hombros la desgracia de haber quedado estéril, que en aquella cultura, en aquel entonces, era para una mujer un problema. Eso sí, tiene una herencia sacerdotal, y el texto enfatiza que viven justamente, quiere decir según la voluntad de Dios. Sin embargo, su elección, una vez más lo digo, no se basa en méritos humanos, sino en la voluntad divina. Y una de las cosas que vemos allí, que es para mí personalmente me parece muy interesante, que es la conexión con el pacto que Dios ha hecho. Quiere decir que lo que nos llama la atención es que después de posiblemente más de 400 años, o sea, es un tiempo largo, ahora tenemos el año 2025, estaríamos hablando del año 1625, ¿vale? Imagínate lo que, bueno, creo que en el caso de Estados Unidos estamos cerca de la agenda del Mayflower, ¿vale? De los Pilgrim Fathers. Eh, Tanta diferencia, ¿vale? Hay. Entonces, durante ese tiempo, Dios no ha hablado, no había profetas, y ahora llega el momento que nos demuestra que Dios sigue siendo fiel a su pacto. Esa clase de sacerdotes que se menciona allí en el versículo 5, esa clase se menciona en Primera de Crónicas 24:10. Y esto es muy interesante porque el que ordenó el culto en el templo, aunque no había templo aún, sino en aquel entonces, el tabernáculo, era el rey David, ¿vale? O sea, nos remontamos hasta los tiempos de David. Él ordena, por ejemplo, la cuestión de los músicos, y también
En el capítulo 24 tenemos listas de nombres que normalmente a nosotros no nos interesan. Es una pena, deberían interesarnos. Y ahí en el versículo 10 se habla de la séptima, del séptimo turno, perdón, del octavo turno, que es el turno de Abías, ¿vale? Entonces, a ese turno le tocó prestar el servicio en el templo en ese momento. Bueno, aquí tenemos, obviamente no es una foto auténtica porque hoy no existe un templo en Israel, pero allí sí podríamos imaginarnos a Zacarías colocando el incienso sobre el altar. Aquí es una foto sacada del Shuk, del mercado de Jerusalén en la ciudad antigua. Eso es incienso, ¿vale? Y, en fin, pues esto es un poco cuestión de gustos. Nosotros lo quemamos en casa, pero no por ninguna razón religiosa, ni muchísimo menos, sino porque nos encanta. No es muy barato, pero el olor es magnífico. Bueno, para otros no les gusta tanto, pero en fin, y tiene que ser buen incienso, no una cosa que se quema en la iglesia católica, que siempre ahí se va por lo más barato y es horroroso. Pero esto sí que tiene buen olor. Bueno, eso simplemente dicho de paso. Entonces, Zacarías está sirviendo en el templo durante la oración. Entonces, es la única persona que en ese momento lleva a cabo el servicio. Esto ocurre 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, ¿vale? A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. En ese momento, solamente una persona puede entrar en el lugar santo, solo una. Y por eso se escoge esa persona, digamos, con las suertes, ¿vale? O sea, realmente podríamos decir eh, si queremos usar esa expresión, a Zacarías le había tocado la lotería divina, ¿vale? Porque esto era un tremendo privilegio y ningún sacerdote lo tenía garantizado que a lo largo de su ministerio le tocase la suerte en ese sentido, ¿vale? Ahora Dios tenía una cita divina con Zacarías. Esa ofrenda del incienso, pues, representa las oraciones del pueblo, ¿vale? De esto hemos hablado en su momento, tanto en el libro de Apocalipsis como en la carta a los Hebreos. Esto es la idea que hay detrás. Y nos damos cuenta que además es un momento cuando ya Dios, o podríamos decir, el reloj de Dios ha marcado el tiempo del Mesías. O sea, dentro de poco va a aparecer el arcángel, si era arcángel no lo sabemos con ciencia cierta, pero por lo menos uno de los dos ángeles que son llamados por sus nombres en la escritura, que es Gabriel. Gebor, Gebor y él significa el guerrero del Señor. La última vez que ha aparecido fue hace más de 500 años, en los tiempos de Daniel. Y fue él que dio a Daniel esa famosa profecía del capítulo 9 de los tiempos del Mesías. Y ahora el mensajero divino ha vuelto después de medio milenio y tenía en ese momento un encuentro con Zacarías. Esa continuidad del culto, primero en el tabernáculo, luego en el templo, refleja la continuidad de las promesas de Dios, ¿vale? Incluso después de la destrucción del primer templo se edificó un segundo templo y ese templo donde Zacarías estaba prestando su servicio era un templo que fue engrandecido por el malvado rey Herodes, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar tampoco en esa historia porque sería muy interesante, pero no es el momento. Entonces, este edificio que hubiese podido figurar entre las 7 maravillas del mundo fue, bueno, ya casi terminado en aquellos años.
y obviamente era un honor para Zacarías poder entrar allí. ¿Te imaginas los nervios que tenía ese hombre? O sea, claro, nosotros lo leímos y va, claro, Zacarías estaba allí, va, ¿qué pasa? Bueno, estoy seguro que las noches anteriores el hombre no pegaba ojo, ¿vale? De nerviosismo, para no dar un paso en falso, para no estar, bueno, no estaba directamente en la presencia del Señor en el lugar santísimo, pero estaba solamente separado por una cortina, ¿vale? Imagínate lo que esto significaba para ese hombre. Y este lugar, precisamente ofreciendo el, digamos, el incienso, fue el escenario para el anuncio de la venida del Mesías. Y esto lo tenemos en ese pasaje de los versículos 11 al 17, que es Gabriel, que anuncia este nacimiento de Juan. Bueno, aquí esto es una escena, realmente eso es una réplica del, del tabernáculo, pero bueno, el templo se expresa de la misma manera. Entonces ahí tenemos el candelabro, ahí está la mesa de proposición con los 12 panes que representan los 12 tribus de Israel, y aquí este pequeño altar es el altar donde se sacrificaba el incienso, ¿vale? Entonces, por cierto, esa cuerda no significa nada, es simplemente se pone porque ahí hay visitantes, es un modelo, es una réplica en tamaño original para que los turistas no, no entren ahí y se lleven el candelabro, ¿vale? Entonces, presenciamos un momento crucial en la historia bíblica. Gabriel anuncia el nacimiento de Juan y este evento marca la transición de promesa a cumplimiento en el plan divino. Ahora realmente en ese momento han empezado los últimos años de esa cuenta atrás, según hasta el día de hoy seguimos manejando nuestro calendario, ¿vale? Entonces, el anuncio del ángel em, él ya le dice cómo se llamaría. Bueno, en español es Juan. La palabra en hebreo sería Yohanan o Yohanan. Y esto significa simplemente, otra vez, nombres son importantes. Yahvé es misericordioso, ¿vale? O sea, vemos que todos los protagonistas ya por sus nombres, pues tienen casi un programa divino. Entonces, esto era el nombre de Juan, Yohanan, Dios es misericordioso. Gabriel anuncia ese nacimiento. Entonces, por supuesto, para Zacarías esto casi pone en marcha una película, ¿vale? Esto suena casi como historias del pasado, como la visita del Señor a Abraham, el asunto em, de, de la, de la mamá de Samuel, que no podía tener hijos de Hannah, etcétera, etcétera. Pues es una historia que una vez más se repite. Hay un vínculo que aquí se menciona con Malaquías. Realmente todo el pasaje a partir del versículo 17 y el 17 es una referencia al último libro de la Biblia, Malaquías capítulo 4, 5 y 6. Es un pasaje sumamente importante que marca el programa para el ministerio de Juan. Aquí se habla de varias cosas. Por ejemplo, lo que aquí se menciona es que él restaurará las familias de Israel. Em, Él dice aquí, va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esto habla de arrepentimiento, ¿vale? Habla de sanación. Israel en aquel entonces era un país roto y el Mesías iba a arreglar todo esto. Entonces, em,
Luego también en la idea de la economía divina, eh, Johanan o Juan iba a preparar el camino para Cristo. Y ahí hay una gran diferencia. Él no era el Mesías, él lo dijo muy claramente, yo no soy. De hecho, la forma como él se vistió, la forma como él también vivió, nos damos cuenta que él vivió según el voto de los nazoreos en Números capítulo 6. No tomaba alcohol, no se cortaba el pelo, vivía de forma muy sencilla y todo esto era una diferencia con Jesucristo, em, porque Jesucristo vivía de otra manera, no había tomado Jesucristo este voto. Juan obviamente sí. Em, Se trata del cumplimiento de una antigua profecía, precisamente de Malaquías 4, donde este personaje es llamado Elías. Ahora, obviamente la Biblia no enseña la reencarnación, entonces no es Elías nacido de nuevo, pero para cualquier persona se entendía que esa persona que iba a venir en esa tradición de Elías. Es un segundo Elías, no de una forma literal, pero de una forma tipológica. Quiere decir que él hablaría en tiempos difíciles y prepararía el camino para el Señor, de la misma manera como Elías había preparado el camino para un arrepentimiento en los tiempos peores, uno de los peores en la historia de Israel. Entonces, este anuncio es de gran importancia porque a Juan se le vincula directamente con la profecía de Malaquías y eso demuestra la continuidad de la historia redentora de Dios a través de las generaciones. Y a Dios qué le importan que hayan pasado 500 o 400 años. Nada. Nosotros estamos fijados tantas veces en el día, en la semana, en los meses, y creemos, bueno, esto nunca se va a acabar, esto nunca se va a cambiar. Bueno, imagínate, después de tanto tiempo, finalmente es el momento de que alguien viene para preparar el camino, mostrando claramente el plan soberano de Dios en acción. Entonces, la llegada de Juan no es un evento aislado, sino que es visto como el cumplimiento directo de esa profecía de Malaquías capítulo 4. Tal vez luego quieres leer esto tranquilamente. Entonces, este hecho refuerza la idea de que Dios está obrando activamente en la historia para llevar a cabo su plan de salvación, desde la primera promesa hasta la última, ¿vale? Y nadie se le va a impedir. Y esto, que nos sirva esto como consuelo para muchas cosas. Entonces, eso nos lleva al siguiente pasaje, que son solamente 3 versículos, y una vez más la misma historia. O sea, los héroes de la escritura no son superhéroes, ¿vale? Entonces Zacarías, con todo su conocimiento, con todo ese acontecimiento de la presencia de un ángel, ahí se queda esto, lo que nosotros llamamos la duda racional, ¿vale? Ahora, ¿y cómo va a funcionar esto? ¿Cómo voy a tener yo un hijo? ¿Cómo mi esposa se va a quedar en estado? O sea, esto es imposible, ¿vale? O sea, te pido, lo vas a entender, señor Ángel, te pido una prueba, ¿vale? A ver si se me puede dar una prueba. Entonces, allí tenemos esa duda de Zacarías. Bueno, es una foto de un judío finales del siglo XIX, allí ya de Israel. Em, Zacarías duda. A ver, es un excelente momento, el momento de nuestras dudas, que el Señor nos dé unas lecciones sobre fe y obediencia. Y pues esa prueba precisamente tiene que ver con Zacarías mismo. O sea, el hombre va a perder la voz.
Esto a mí me recuerda a una palabra, creo que era de Séneca, que dijo en algún momento, si te hubieses callado, la gente te hubiese tomado por filósofo, ¿vale? Es nuestra boca que tantas veces nos traiciona, ¿vale? Y hubiese sido mucho mejor para Zacarías simplemente callarse y no decir nada, ¿vale? Pero bueno, somos así. Desde luego no es el momento de eh, reprochar nada a Zacarías. Estoy seguro que nosotros en su lugar hubiésemos metido la pata posiblemente mucho peor. Pero Dios dice, pues muy bien, que nadie te pregunte porque simplemente te vas a callar, ¿vale? Hasta que esto termine. Entonces esto era la prueba. Es lo que yo llamaría un silencio significativo. Es tanto un signo, una confirmación y al mismo tiempo un juicio, ¿vale? Las dos cosas no tienen por qué ser, estar en contradicción. Y por lo tanto, obviamente, esto nos habla de la importancia eh, de, de confiar en Dios. Aquí dice en el versículo 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto tiene una gran lección para nosotros. Dios cumple su palabra, que nadie lo dude. Entonces, se ve como una medida disciplinaria y un signo de confirmación a la vez. Entonces, en estos versículos 18 al 20 nos encontramos con un momento crucial en la historia de Zacarías. Ante la promesa divina de un hijo, Zacarías expresa su duda, lo que desencadena una serie de eventos significativos. Esta reacción de Zacarías nos ofrece una valiosa lección sobre la fe y la incredulidad. Bueno, no sé tú, pero fe e incredulidad podría ser el título de una biografía, por lo menos de mi parte, una autobiografía. Fe e incredulidad. Somos gente que somos marcados para ambas cosas. Y infelizmente tantas veces nos tenemos que comer el marrón, como se suele decir, al dudar simplemente de que Dios es capaz de llevar a cabo lo que ha prometido. Ahora, como consecuencia de su duda, Zacarías es silenciado. No solo es un castigo, sino también un signo, como hemos visto. Por un lado, es una medida disciplinaria que subraya la seriedad de dudar de las promesas divinas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, si yo dudo de lo que Dios dice, realmente no tengo nada que decir que valga la pena. Es así de sencillo, realmente. Por otro lado, funciona como una confirmación tangible de la veracidad del mensaje angelical y refuerza la importancia de confiar plenamente en la palabra de Dios. Entonces, este episodio, no cabe duda, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo respondemos realmente a las promesas de Dios en nuestra vida. Nos recuerda que la confianza en Dios, incluso frente a situaciones que parecen imposibles, es fundamental en nuestra relación con Él. Ahora, la cosa sigue. El siguiente pasaje es del 21 al 25. Es la reacción de la comunidad y a la alegría de Elizabeth. Em, lo primero que vemos en el versículo 21 es que, claro, lo que nosotros aquí leemos en 3 versículos, esto se desarrollaba en un tiempo, ¿vale? O sea, el ángel habrá dicho más cosas a Zacarías que Lucas no nos dice, pero esto también significa que obviamente Zacarías necesitaba un tiempo para entrar en sí, ¿no? Para darse cuenta qué es lo que acaba de pasar conmigo. Entonces se quedaba allí
También se daba cuenta porque en aquel entonces solía orar en voz alta que no podía emitir ya ninguna palabra. Y no sé, claro, no creas que esto dice, vale, pues no pasa nada, entonces no voy a hablar. O sea, esto tarda tiempo, ¿vale? Y la gente, bueno, se pone inquieta. Están fuera esperando en el patio a ver qué habrá pasado allí dentro. Dice versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Em, Luego nos damos cuenta que la gente se ha dado cuenta que obviamente Dios le había hablado. Ellos pensaban que había tenido una visión, pero él no podía explicarlo bien. Hizo señas, pero permaneció mudo. Y luego dice, claro, en aquel entonces no había un celular que él podía sacar y dice, escucha Elizabeth, mira, esto me ha pasado y, bueno, dentro de unos días, pues te vas a quedar encinta y vamos a tener un hijo, ¿no? Él no podía hacer esto. Tenía que terminar su servicio ahí en el templo. No sabemos en qué momento de su servicio ocurrió esto, ¿vale? Pero obviamente él se quedó allí, luego se fue a casa y se lo comunicó obviamente a su esposa, que se habrá alegrado, o sea, obviamente porque culturalmente es un reconocimiento del favor divino y también refuerza la naturaleza divina de los eventos. Por lo tanto, estos versículos del 21 al 25 nos muestran cómo los eventos milagrosos que rodearon a Zacarías y Elizabeth tuvieron un impacto significativo no solamente en sus vidas personales, sino también en la vida de toda la comunidad. O sea, esta reacción subraya la importancia de estos acontecimientos en el contexto del plan divino. Lo siguiente que tenemos aquí es la anunciación a María. María está en Nazaret. Cambiamos de sitio. Esto es una foto antigua de Nazaret. Otra vez finales del siglo XIX. Eso es como se ve ahora. La ciudad está dividida en dos partes. Nazrat Ilan, como le llaman, el Nazaret superior y el Nazaret que está un poco más bajo en el valle. Es una zona muy cerca del mar de Galilea. Lo que vemos aquí en medio, esto es el lugar que según la tradición fue el lugar donde María recibió también la visita de Gabriel. Supuestamente esto no sale en la Biblia, pero es tradición. Ahora sí, esto es cierto, no podemos saber. Según la tradición, el ángel le habrá salido en esa fuente para comunicarle la buena noticia. Entonces, del versículo 26 al 33 tenemos esa historia. Aquí dice al sexto mes. O sea, quiere decir que en el sexto mes, cuando Elizabeth quedaba embarazada, obviamente no sabemos a partir de qué momento. O sea, algunos han hecho allí cálculos para luego saber en qué momento iba a nacer Jesucristo exactamente. Esto no nos va a servir, ¿vale? No nos va a servir. O sea, lo que nos sirve, y aquellos que han leído mi libro saben que hay una guía que nos sirve que son el movimiento de las estrellas. Pero bueno, esto es otra historia. Va a Nazaret. Nazaret es como, no sé, en tu país, en España, es como Villaconejo de arriba. O sea, quiere decir donde el viento da la vuelta. El lugar más insignificativo de todo el país. Por eso, Nazaret, ningún profeta ha salido de Nazaret, ¿vale? O sea, esto era completamente irrelevante, esa ciudad. Y sin embargo, había promesas. Será llamado Nazri, nazareno, ¿vale? Y esto viene de un significado que tenemos en el capítulo 11 del profeta Isaías,
el retoño, ¿vale? Netzer en hebreo significa el retoño, es la ciudad de los retoños. Y a veces uno se extraña, ¿y cómo no lo hemos podido entender? Porque hasta el día de hoy hay teólogos que dicen, bueno, es que no se sabe muy bien a qué viene esa promesa, pero es evidente en su nombre hebreo lo que significa. Bueno, es allí, y ahí hay una doncella muy joven en aquel entonces, que recibe esa noticia. Está deposada, lo cual quiere decir prometida, a un hombre muy probablemente mucho mayor que ella, que era normal en aquellos años, que era José. Entonces se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y la realeza eterna de Jesús se alinea con la cristología bíblica. Quiere decir, sí, tendrá madre humana, pero no tendrá padre humano. Ya hemos hablado de lo que eso significa. El texto lo dice muy claramente, lo que eso implica. Y esto cumple esas promesas también del Antiguo Testamento que habla de un nacimiento virginal, que es muy importante, em, porque obviamente Jesús es plenamente hombre, porque heredó la naturaleza de su mamá, pero también plenamente Dios. Ahora, la respuesta de María Gabriel es muy distinta de la respuesta de Zacarías. Nos damos cuenta, bueno, una vez más aquí, ahí arriba, esa ciudad es la ciudad en la montaña. De eso vamos a hablar cuando hablamos del Sermón del Monte. ¿Qué es la ciudad en la montaña? Pues es Nazaret, ¿vale? Porque ves la ciudad, por ejemplo, subes al monte Tabor y ves las luces de Nazaret. Bueno, no en todo el país, pero en muchos. O sea, realmente la luz del mundo se ve también en Israel en muchos sitios hasta el día de hoy. Bueno, estos son algunas impresiones ya no de Nazaret, sino de este lugar en las afueras de Jerusalén. Bueno, parece la Selva Negra, pero es un lugar uno de los más bellos que conozco en Israel. Hay pinos, hay aire puro, muy bonito esa ciudad donde estaba el hogar de esos dos. La relación entre Isabel y María, bueno, esto no lo voy a leerlo todo, pero luego lo pueden mirar tranquilamente. Se dice simplemente que es una pariente. Ahora, ¿en qué sentido? Si era su tía, si eran primas, pues el texto no lo dice tampoco. El griego ahí nos ayuda mucho, pero había una relación de parentesco. No hay que olvidar que Elizabeth vino de la tribu de Leví. Sin embargo, María vino de la tribu de Judá. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, la interpretación de pariente es algo que vamos a tener que dejar abierto porque no, tampoco tiene mucho sentido imaginar lo que esto puede significar. Eso nos lleva al pasado del versículo 34 al 38, donde vemos realmente María no lo pone en duda, pero dice, bueno, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Obviamente va más allá de toda lógica humana, pero a la vez nos damos cuenta que ella se somete a la voluntad de Dios. Ella no lo comprende, pero lo capta con su corazón. Em, Busca el entendimiento, pero está contenta con la respuesta que Dios da. Entonces, vemos en el 34 hasta el 38 la respuesta de María a Gabriel, que se desarrolla en tres etapas fundamentales. María pregunta, buscando entender el plan, luego se somete a la voluntad de Dios y finalmente acepta lo que Dios tiene para ella. Entonces, estos son los elementos de fe y obediencia centrales en la soteriología reformada o bíblica. Precisamente estos tres pasos, y lo vemos aquí de forma ejemplar. La respuesta de María destaca la concepción milagrosa de Jesús
y su fe es elogiada como un acto de redención profundo. Entonces, enseguida, María, bueno, enseguida no, pero después de un tiempo, ella decide hacer una visita a su parienta. Dice simplemente en aquellos días, no sabemos cuándo exactamente, o sea, una vez más no podemos hacer, no podemos hacer ahí em, una escala cronológica. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Es la ciudad, es tan pequeña e insignificante que ni siquiera se la menciona con el nombre, ¿vale? Curioso. Em, entonces, nos damos cuenta que cuando llega allí, el Espíritu Santo enseguida pues hace el nexo, ¿no? Permite a Elizabeth reconocer a Jesús, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque el niño que lleva en sus entrañas pues salta. Por cierto, una cosa que no tiene nada que ver con la historia, pero ella está en el sexto mes de gestación. La palabra que la Biblia usa no es un feto, como se dice hoy. Es la palabra para un niño. La misma palabra se usa para un niño de corta edad, ¿vale? O sea, esto en cuanto a todo el tema de aborto. Luego, se subraya en el texto que es una obra del Espíritu Santo. Es la primera vez en la historia y también la última vez que esto ocurre, ¿vale? Entonces, tiene que ver con la naturaleza del Evangelio. Anticipa la naturaleza comunal del Evangelio. Quiere decir que eso tiene que ver con todo el mundo. Es un Mesías para todos. Y también ese reconocimiento prenatal, o sea, allí hay un ser humano que reconoce a Jesús ya antes de su nacimiento. Imagínate. Y luego la afirmación divina es el signo divino de la afirmación. Por lo tanto, ese encuentro entre María y Elizabeth no solo es un momento conmovedor entre dos futuras madres, sino que también sirve como un poderoso testimonio de la divinidad de Jesús y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Vale? Si leemos ese texto con cuidado y con tranquilidad, nos damos cuenta que realmente es un texto que nos sobrecoge en muchos sentidos. Bien, con esto yo voy a terminar la clase de hoy y me vas a decir, bueno, no hemos terminado todo el capítulo 1, no, no lo hemos terminado, pero eso posiblemente va a pasar un par de veces, porque el siguiente capítulo, em, como te vas a dar cuenta, es un capítulo más corto, ¿vale? Y yo no le veo mucho sentido en, digamos, correr con esto con prisas y luego tener un capítulo más corto donde entro en material, pues quiero mantener más o menos el mismo plan. Entonces aquí de todo lo que he preparado no se va a perder absolutamente nada, pero aquí vamos a quedar y vamos a unir el resto del capítulo con el capítulo 2 de Lucas, que es la historia de su nacimiento. Bien. Ahora tengo entendido que vamos a entrar en el tiempo de preguntas.